Saludos cordiales para todos, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy quiero estar hablando acerca del tema de la vacuna. Por una parte tenemos un grupo de cristianos que afirma que es necesario, obligatorio vacunarse, y por otra parte otros cristianos que afirman que no es necesario vacunarse, y como esto, si no tenemos cuidado y si no lo afrontamos con la mayor seriedad posible, puede crear una línea divisoria en la Iglesia del Señor. Entonces pienso que tenemos que tener mucha madurez acerca de estos temas para que en la iglesia esto no pase a males mayores. Quiero compartir con ustedes dos citas bíblicas: Efesios 4 del 2 al 3, Efesios 4 capítulo 2 versículo 3, para que observemos cuál es el fundamento del apóstol Pablo y cómo debemos soportarnos los unos a los otros en temas que son secundarios como estos. Dice Efesios capítulo 4 versículo 2 al 3, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Es decir, para poder soportar a mi hermano en temas que son secundarios como estos, debo ser manso, debo ser humilde y debo ser diligente, debo ser solícito en guardar la unidad del espíritu. La unidad del espíritu con el vínculo de la paz, es decir, tenemos que cuidar la comunión de la iglesia, la unidad de la iglesia. El tema de la vacuna es un tema secundario. No estamos hablando de la doble naturaleza de Cristo, no estamos hablando de la Trinidad, no estamos hablando de la salvación por gracia. Estos no son temas que están en juego, sino que es un tema ya secundario, ¿no? Que es el de la vacuna, y esto no debe causar divisiones entre nosotros. Pablo también se topó con estos temas. En el caso de Romanos, capítulo 14, versículos del 5 al 10, estaban con problemas, tenían problemas. Algunos hermanos afirmaban de que si era necesario comer carne, el otro que no era necesario, que pecaban. Era una cuestión que Pablo dice que es una situación de conciencia de cada uno, y en el que la autoridad del hermano que juzga a otro no está en condenar esas cosas, porque bíblicamente es algo que la Biblia no lo expresa directamente. Entonces, de igual forma es la vacuna, el tema del sí o no, de que si unos de que unos afirman que es necesario vacunarse y que otros afirman de que no es necesario, son temas secundarios. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 14, versículos del 5 al 10. Romanos 14, versículos del 5 al 10, dice así: uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor, y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo aquí? En ese contexto, como mencioné, había problemas con lo de la comida, con lo del día, pero el Señor dice que todos somos de Cristo y que debemos estar unidos en Cristo, y que si unos comen, para el Señor comen y dan gracias a Dios, y si unos no comen la carne o comen ciertos alimentos, bueno, le dan gracias a Él también. Y hay una parte que me llama la atención del versículo 9 y 10, pero para esto Cristo murió, volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y el 10, pero tú juzgas a tu hermano, o también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Es decir, aquí lo que está diciendo es que no tenemos autoridad los creyentes, ni mucho menos tampoco los pastores, para menospreciar, para condenar a alguien que no se vacune o que sí se vacune. Ciertamente el pastor y los siervos del Señor, la iglesia, tiene autoridad para condenar, por ejemplo, el pecado del hurto, de robar. El pastor y el predicador, quienes enseñan la palabra, tienen la autoridad para denunciar el pecado, para condenar el pecado, porque la palabra lo dice, fundamentado en la palabra. Pero en el tema de lo que es la vacuna, en el tema de que si algunos se abstienen de la vacuna,
Otros no tenemos la autoridad para condenar al hermano que piensa distinto en este caso. Entonces es algo que tenemos que tener bien cuidado, porque esto ha sido un tema de controversia para muchas iglesias, y esto en realidad no edifica a la iglesia, sino que más bien la divide, y eso es lo que quiere el enemigo, dividir a la iglesia por temas secundarios, temas que no vale la pena dividirse. Obviamente el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando instituye la cena del Señor, él dice que es necesaria la división, porque esto demuestra y da fe de quiénes son los verdaderos aprobados, quiénes son los verdaderos creyentes. Pero estos temas, el tema de la vacuna, no es un tema principal, no es un tema por el cual valga la pena la división. Es decir, como iglesia podemos tener personas, o pueden haber personas que en algún momento tengan alguna duda de cierta doctrina, y podemos enseñarle en el amor del Señor esa doctrina a la luz de la palabra, a la luz de la interpretación hermenéutica. Pero puede haber personas en las que ellas hay una concepción y una negativa a aceptar, por ejemplo, la divinidad de Cristo. A estas personas debemos simplemente no reconocerlas como creyentes, y debemos más bien apartarnos de ellas, porque luego de que le hemos llamado al arrepentimiento, luego de que le hemos enseñado la palabra, como el Señor afirmó que Él es uno con el Padre, como el Señor afirmó de que quien lo ha visto a Él ha visto al Padre, y a una persona se niega a aceptar esto, entonces debe haber una división. Ahí sí debe haber división, ahí debe haber una cuestión de apartarse de esa persona, porque son doctrinas innegociables de la Biblia y cosas que están explícitamente en la palabra, en las cuales no hay excusa porque están claras. El Evangelio de Juan nos habla muy bien acerca de eso. El capítulo 1, versículos del 1 al 5, nos hablan de quién era el verbo y cómo el verbo estaba antes de la creación, era Dios. Entonces, estas son cosas que son innegociables en la palabra, innegociables para el creyente y para la iglesia, pero el tema de la vacuna no es un tema con ese peso, con esa autoridad. Así que si estás en tu iglesia y ha habido ciertos problemas, cierta discusión, y algunos hermanos, no, que no me quiero congregar porque ahí algunos no se quieren vacunar, bueno, toma la decisión con la conciencia de Cristo, pero evitemos condenar a los hermanos que piensen distinto con respecto a este asunto, ¿no? Entonces, son temas secundarios. No dejemos que esto nos divida, hermanos, no dejemos que la iglesia del Señor sufra por todo esto. El que se vacuna, tenga cuidado, siga priorizando el culto, siga priorizando la comunión, el congregarse, y el que no se vacuna, a sí mismo también siga teniendo cuidado de seguir congregándose y teniendo la comunión con el Señor y en la iglesia del Señor. Así que este fue el video del día de hoy. Espero que haya sido de edificación, que todos estos temas no nos causen mayor dolores de cabeza de lo que nos tienen que causar. Y bueno, como dice el versículo, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. El Señor ha determinado en su soberanía a quienes dejará seguir viviendo, a quienes les quitará la vida, porque Él es soberano y puede decidir acerca de eso, y puede decidir la forma en la que vamos a partir de este mundo. Entonces, confiemos en que el Señor, estamos en las manos del Señor, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, y que debemos seguir guardando la unidad del Espíritu y mantenernos en comunión, manteniendo ese vínculo de la paz, esa unión del Espíritu. Y espero que estén bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos para todos, y bueno, seguimos aquí en su canal Siempre Escritura. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Un saludo.